Bien, entonces, empezamos la ayudantía de derivada. Voy a explicar un poquito del significado de lo que es la derivada. Bien, entonces al comienzo de las ayudantías yo a ustedes les había dicho que un problema matemático, ¿ya? Era hallar la recta tangente a curvas, ¿no ve? Se sabía ya, o había métodos para hallar la recta tangente a figuras conocidas como ser la circunferencia y todo lo demás, pero el problema pendiente era hallar justamente la ecuación de la recta tangente a esta curva, a una curva cualquiera. Bien, entonces ese problema se ha resuelto por dos caminos. Uno es el camino matemático, que fue resuelto por el matemático Leibniz, y otro fue debido al surgimiento de un problema físico, fue resuelto por Isaac Newton. Bien, entonces hagamos de cuenta que aquí tenemos una curva cualquiera, vamos a llamarle una función f de x, ¿cierto? Entonces voy a hallar o voy a intentar hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva, pongámosle aquí en un punto x, ¿no? Un punto x cualquiera. Bien, entonces para eso para esto Leibniz lo que hizo fue aproximarse mediante una recta secante. O sea, él tomó un punto cualquiera cercano a x, o sea, un punto aquí vamos a colocarle x más delta de x, ¿cierto? Donde aquí obviamente la función en este punto va a tener un valor, voy a colocarlo mejor aquí, va a tener un valor, vamos a ponerlo cementado esto, un valor de f evaluado en su respectivo incremento, ¿no? Bien, y aquí por supuesto la función tendrá el valor en x simplemente, f de x pongámosle. Entonces con estos dos puntitos ustedes saben que es más que suficiente de tener dos puntos o conocer dos puntos para hallar la ecuación de una recta, ¿no? Entonces fue así que Leibniz se aproximó primero con una recta secante, ¿ok? Y él se dio cuenta de lo siguiente, es que si este delta de x, ese pequeño incremento, lo hacemos tender a cero, lo que yo tendría, primero, a medida que vaya disminuyendo ese delta de x, tendré algunas rectas que tengan esta forma, ¿cierto? Hasta que justamente una recta va a ser justamente lo que estoy buscando, que es la recta tangente a esta curva, o sea, esta de aquí, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué fue lo que se hizo? Fue aproximarse a x, ¿no ve? O sea, para que yo me aproxime a x, hice que este delta de x tienda a cero, ¿no ve? Entonces, lo que se formó aquí ha sido algo así. Tenía dos puntos, ¿no ve? Bien, y una forma, o bueno, algo que se llama también como el cociente de Newton, sería expresar la pendiente de esta recta secante, ¿no? Y como ustedes saben, las pendientes se calcula siempre en la diferencia, ¿no? De las alturas, ¿cierto? Entre las distancias en el eje X, ¿cierto? Entonces, haciendo una analogía, lo que yo tendría sería simplemente restar f de x más delta de x menos f de x, ¿no? Ahí está. Bien. Y aquí vamos a colocarle simplemente x más delta de x menos x, ¿no ve? Que sería esta coordenada de aquí. Bien. Entonces lo que me quedó aquí ha sido esto, ¿no? F de x más delta de x menos f de x. Bien. Y esto sobre delta de x. Obviamente que conociendo, ¿cierto? Conociendo la pendiente, porque esta sería la ecuación de la pendiente de la recta secante, ¿no? Esta de aquí es la secante y esta de aquí ya es la tangente, ¿no? La última que dibujé arriba. Entonces, aquí lo único que tengo es la pendiente de la recta secante, ¿no? ¿Cierto? Ahora, como ustedes deben saber, si yo conozco la pendiente a una curva, o perdón, si yo conozco la pendiente de una recta, solamente requiero saber
un punto, ¿cierto? Para hallar su respectiva ecuación, ¿no? O sea, ecuación sería entonces punto pendiente, ¿no? Con estas dos cosas, yo ya podría hallar la ecuación de la recta tangente a la curva. Bien, entonces lo que tengo aquí es la pendiente de la recta secante. Entonces, para hallar la pendiente de la recta tangente, lo que se hace es tomar el límite, ¿no? Como les expliqué, hacemos que ese incremento delta de x tienda a cero, bien, y simplemente esto lo escribo tal y como está de forma genérica, ¿ya? Ahí, lo único que cambia ahora es hacer que ese incremento tienda a cero. Bien, entonces de esta forma es que yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente a una curva. Bien, y a esto de aquí se le llamó derivada, o sea, es la definición de la derivada, ¿ya? Y vamos a colocarle definición de la derivada. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es la derivada, ustedes lo único que deben decirle es la pendiente de la recta tangente a una curva. Esa curva es f de x, ¿ya? En un punto. Bien, entonces repito, la derivada no es más que la pendiente, ¿ya? La pendiente de la recta tangente. A ver, aquí voy a explicarlo mejor. Entonces, la derivada, como les decía, no es nada más que la pendiente, o sea, cuánto vale esa pendiente en un punto de una función cualquiera. ¿Ok? Eso es la derivada. Otra vez repito para que nunca se olviden. ¿Ya? La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿ya? En un punto. Pero aquí no estamos evaluando en un punto, ¿cierto? Porque no sé cuánto vale f de x, es variable. Ah, entonces cuando yo derive una función cualquiera, o sea, haga la derivada, por ejemplo, si tengo aquí, pongámosle, a ver, tengo f de x es igual a x al cuadrado. Si calculo la derivada de esto, pues me va a salir esto, ¿no? 2x. Esto no es así, o sea, así como está, no es la pendiente, ¿no ves? O sea, porque aquí tengo una variable, ¿no? Entonces, para hallar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, debo evaluar esto. Bien, lo único que tengo aquí es una familia de dependientes, ¿sí? Que están en función de x, ¿no ven? Bien, entonces lo único que estoy aplicando aquí sería el operador derivada nada más, pero no es una pendiente así como está. Así como está, es una función de pendientes, o sea, de pendientes, ¿no ven? Que tienen pendientes acá. Bien, ¿y esto cómo se puede interpretar? Pues si yo tengo aquí mi respectivo plano cartesiano, XY, ahí está. Entonces voy a graficar mi función fx, ¿no? Esa parábola. Bien, ahí está. Esta es mi parábola. Ahí está. Ahora les pregunto, en este punto, de aquí, cuando x vale 1, ¿ya? Obviamente que la recta tangente va a ser así, ¿no? Ahí está. Algo así. A ver, un segundito. Algo así, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente? O sea, ¿cómo sé cuál es la pendiente de esta recta de aquí? Simplemente evalúo f de 1 y me sale que es 2. Por lo tanto, la pendiente de esta recta con amarillo es 2. Bien. Ahora, ¿y cómo sería entonces en menos 1? Menos 1. Ah, a ver, entonces, en este puntito de aquí, mi pendiente va a ser de esta forma, ¿no? Y como ustedes se están dando cuenta, es negativa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, evalúo f de menos 1 y me sale que aquí, por esto, sale menos 2, ¿no? Entonces es coherente. O sea que lo que aquí tengo es una familia de, de pendientes de las rectas tangentes a esta curva. ¿Bien? ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, Erwin. O sea, recién cuando Sí, evalúo, sí, sí. ahí tengo la pendiente. Pero así como está, lo único que estoy consiguiendo es una función nada más.
que con esa función yo podría tener, ¿no?, todas las pendientes a esa curva. ¿Estamos? Esa es la pendiente de la función x cuadrado. Exactamente, es la pendiente de la recta tangente de esta función, ¿no ves? Ahí está. Bien. Una pregunta, Dime. pero el 2x sale de la tabla, ¿no? Claro, esto ya hemos derivado por tabla, ¿no? Esto yo lo hice directo, pero después voy a explicarles cómo es ya. Ah, ya, ok, sí, sí, sí. Bien, pero esa es la idea, ¿ok? Bien. Una cosita más que es interesante, ¿ya? Si evaluamos esa derivada en cero, ¿cuánto me va a salir acá? Pero el Ya, eje cartesiano. exacto. ¿Y qué significa que tenga una recta con pendiente cero? Corta el eje X. Que es horizontal, ¿no ve? ¿Sí? Entonces ustedes van a darse cuenta siempre que le salga la pendiente cero, ¿ya? Tiene una recta horizontal. Y esto es muy importante porque define ya sean los máximos o los mínimos. Bien. Por ejemplo, si esta es mi función f de 1 de x, en este punto de aquí tendré un mínimo. Y en este punto de aquí, para mi función f de 2 de x, tendré un máximo, ¿no? O sea que cuando igualamos la derivada a cero, ¿ya? Y luego de ahí resuelvo una ecuación, ¿no ves? Porque si tengo esto, f' de x, ¿ya? O sea, esto está dependiendo de x. Entonces, si esto yo lo igualo a cero, estoy hallando aquellos puntos en los cuales hay o un máximo, perdón, o un mínimo o un máximo, ¿no ves? O sea, más o menos esto lo vamos a aplicar más adelante, ¿ya? Simplemente les estoy dando como un adelanto o un spoiler si quieren. Bien, en base a eso, vamos a escribir lo que hemos deducido, ¿ya? Vamos a colocar aquí definición, o mejor dicho, ejercicios de las derivadas por definición. Derivadas por definición. Definición. A ver, es lo mismo escribir esto, f de x de una función cualquiera, ¿ya? Que el límite cuando ese incremento tiende a cero de la función incrementada x más delta de x menos la función sin incrementar entre aquel incremento. Bien. Ahora, si no quieren escribir ese delta de x, ustedes podrían emplear esto, ¿ya? Hacen de cuenta que delta de x sea igual a h, ¿ya? Que es más fácil de escribirlo. Y ustedes escriben aquí lo siguiente. El límite cuando h tiende a cero de la función f de x más h menos f de x. Bien, dividimos todo esto entre h. Y ya está. Ahora, como primer ejercicio, vamos con el siguiente. Obviamente que si este límite existe, entonces la derivada también va a existir, ¿ya? Para que exista la derivada debe existir este límite. Bien, pero en este tipo de ejercicios lo único que vamos a hacer es resolver este límite, ¿ya? Así que empezamos con el problema 1 del práctico, ¿ya? Que tiene esta función f de x igual a x al cubo más x al cuadrado más 1. Bien, esta es mi función f de x. Ok, entonces voy a calcular la derivada por definición. Entonces aquí le pongo solución. Ahí está. Como ustedes saben, chicos, si yo aquí realizo esta operación f de x más h, ¿qué es lo que tendría? A ver, donde antes tenía la x, voy a ponerle el x más h, ¿no? Como les expliqué antes. Entonces aquí tendría x más h, todo esto elevado al cubo, luego tendría x más h, todo esto elevado al cuadrado, y como aquí no tengo una x, lo dejo así nomás, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar simplemente más 1, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo voy a emplear aquí. Escribo entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Del incremento, ¿no ves? Que sería toda esta función. Entonces aquí pongo x más h al cubo más x más h al cuadrado más 1.
Luego resto la función sin incrementar, que sería únicamente f de x, ¿no? O sea, copio aquí x al cubo más x al cuadrado más 1. Ahí está. Todo esto dividido entre h. Entonces, el límite, a ver, voy a desglosarlo todo, ¿ya? Pero antes de eso, voy a colocar aquí, porque ya me di cuenta que se van, ¿no? Esas 1, los 1 ahí, entonces voy a colocar aquí otra vez x más h al cubo más x más h al cuadrado más 1, y aquí menos x al cubo menos x al cuadrado menos 1. Bien, se va este con este y ya está. Entonces lo único que hice fue acomodar, ¿no? Estaba acomodando esa expresión y ahora voy a evaluarlo, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo más x más h al cuadrado menos x al cubo menos x al cuadrado sobre h. Evaluando esto, ¿ya? Aquí me va a dar lo siguiente, a ver. Ya, aquí me va a salir x al cubo más x al cuadrado menos x al cubo menos x al cuadrado sobre 0, ¿no? Entonces yo sé que arriba me va a salir 0 entre 0, entonces estoy otra vez en una indeterminación. Ahora lo que voy a hacer es simplemente desglosar todo esto y ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Entonces aquí vamos a colocarle el primero término al cubo más 3 veces del primero al cuadrado por el segundo más 3 veces del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Bien, producto notable, ¿no? Luego aquí le voy a poner más con este otro, sería entonces aquí x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Y aquí menos x al cubo menos x al cuadrado. Y bien, todo esto dividimos entre h. Se van entonces estos x al cubo y x al cuadrado. Aquí están, se me van. Y lo que me va a quedar va a ser simplemente esto. A ver, aquí vamos un poquito más abajo. Colocamos aquí f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado por h, ¿ya? Más 3x por h al cuadrado más h al cubo, y aquí más 2x por h más h al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, el factor conflictivo es h, ¿no? Porque cuando esta h se simplifique, ya va a estar todo tranquilo, ¿no? ¿Sí? Ya no tendré este 0 entre 0. Entonces, factoricemos h y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si yo factorizo h en el numerador, ¿no ves? Lo que me queda es simplemente esto, ¿no ves? Aquí voy a colocar al cuadrado, y aquí le voy a colocar al cuadrado, y aquí te lo borro, ¿no ves? ¿Cierto? Lo único que he hecho es factorizar. ¿Estamos? ¿Todo bien, chicos? Sí, Pero esa h del final ya estaba al cuadrado, ¿no, Erwin? Era h al cubo, mira. Ay, 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 ay. A ver. Esta de aquí, está bien. Ahora sí. Este es h al cuadrado y este es h al cubo, ¿no? Ahora sí. Sí, sí es. Ahí está, bien. Muy bien. Entonces, estos se van con el numerador y me queda simplemente el límite. Voy a colocarlo con blanco, perdón. El límite, cuando h tiende a 0, de 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado más 2x más h. Todo esto sobre 1. Entonces, voy a evaluar mi límite y me va a quedar lo siguiente. Aquí, como este factor no depende de h, o sea, ese término no depende de h, simplemente va a quedar 3x al cuadrado, ¿no ves? Y el siguiente sí depende de h, entonces voy a colocar 3x por 0, ¿no ves? Estoy evaluando el límite. El segundo, 0 al cuadrado, más 2x más 0, ¿no ves? Entonces, la derivada
me salió lo siguiente. 3x al cuadrado más 2x. Ahí está. Así de simple. Bien. Una cosita importante es que ustedes una vez sepan derivar por tabla, pueden comprobar esto. ¿Ok? Pueden comprobarlo. Bien. Seguimos entonces. A ver, hagamos otro más interesante. A ver. Una trigonométrica. La tangente hagamos, ¿ya? ¿Está bien? Juguemos con la tangente, ¿ya? Creo que aquí hay espacio suficiente. A ver. Ya, creo que aquí se puede, ¿ya? Entonces tenemos ahora esta función f de x. Vamos a colocar, este es el problema número 3, 4, 5, 6, 7 de su práctico, ¿ya? De la parte 1, derivadas por definición. Tenemos aquí la tangente de x, ¿ok? Entonces, vamos a derivar esa función. Vamos a colocar aquí solución. Bien. Tomamos entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De la función tangente de x más h, el incremento, ahí está, menos la función normal, ¿no? Original, tangente de x. Y todo esto entre el incremento que es h. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? A ver. Hay muchos caminos, bueno, pero el que es un tanto más seguro es aplicar aquí identidades trigonométricas, ¿no? Ustedes deben saber las identidades trigonométricas más elementales. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí voy a escribirlo con otro color, ¿ya? La tangente de A más B es igual a la tangente de A más la tangente de B, dividido entre la tangente, perdón, entre 1 menos el producto de la tangente de A por la tangente de B. Bien, chicos. Entonces, esto se puede hacer de forma general si ustedes quieren. Vamos a borrar esto y aquí vamos a colocar para cualquier caso. Si tengo más, es arriba. Entonces, aquí va a ser más y aquí es menos. En el caso de que tenga una diferencia, se escribe así. El menos aquí, por lo tanto, aquí tendré menos y aquí tendré al revés, más. Bien, entonces vamos a aplicar esa identidad trigonométrica. Vamos con la solución. F' de x es igual, tomamos aquí el límite, cuando h tiende a 0, bien, vamos a desglosar esa tangente, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar, un poquito voy a bajar, segundito. Ahí creo que es suficiente ahí, bien. Entonces, coloquemos ahora, tangente de x más h es igual a la tangente de x, ¿sí? Más la tangente de h, ¿sí? Entre 1 menos la tangente de x por la tangente de h. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora vamos a restarle aquí, ¿no? Le restamos la tangente de x. Muy bien. Y bueno, colocamos aquí h, simplemente. Otra vez, reescribimos ahora el límite. Cuando h tiende a 0, multiplicamos, no aplicamos las reglas de la carita feliz. Este multiplica con este y este 1 multiplica con el denominador de la izquierda, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos sacando el mínimo común, bueno, el divisor, ¿no? De esa diferencia. Entonces aquí va a quedarme así, ¿ya? Tangente de x más tangente de h, ¿ya? Menos tangente, ese menos voy a dejarlo ahí, ¿ya? Ahí, afuera. Menos tangente de x, y aquí voy a multiplicar ahora, ¿no? 1 menos tangente de x por tangente
de h. Bien, está multiplicando esto ahí por si acaso. Un poquito a la derecha. Ahí está. Entonces, todo esto es sobre, ¿ya? Sobre 1 menos tangente de x por tangente de h. Y ahora sí, esta es la línea de fracción mayor, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar todo eso dividido entre h. Bien. Siguiendo entonces, f' de x es igual, voy a multiplicar todo esto, ¿ya? Límite cuando h tiende a 0, voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿ya? Aquí es como si yo tuviera un 1, por lo tanto, me queda así. Tangente de x menos tangente de h, ¿ya? Menos tangente de x más tangente al cuadrado de x. Si se pierde me avisan, ¿ya? Por tangente de h. Voy a dividir ahora todo esto entre h por 1 menos tangente de x por tangente de h. Chicos, ¿hasta aquí todo bien? Sí, bueno. Bien, se va este con este otro, ¿sí? Y veamos qué es lo que me queda. A ver, esto voy a borrar, ¿ya? Igual, entonces, al límite, cuando h tiende a 0, ¿ya? Y vamos a ponerle entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Ya vi algo interesante por aquí. A ver, chicos, vamos a factorizar tangente de x, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí tangente de h, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí positivo, por lo tanto, aquí me va a salir tangente al cuadrado de x, ¿no ven? Menos 1. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿O se perdieron? Todo bien. Todo Factorizaste bien. la tangente de h, ¿no? Sí, a ver, aquí creo que me equivoqué, ¿no ves? El signo es más, ¿no? Aquí le puse menos yo, aquí es más. Ahí está, ¿no? Entonces aquí, Eso te iba a decir porque si no se iban a ir las tangentes de h. exacto, ¿bien? Si es que ven algo raro, díganme nomás, ¿ya? Sin miedo. Entonces, dividimos esto entre h y aquí vamos a colocarle lo que faltaba, ¿no? 1 por tangente de x y aquí tangente de h. Bien, hasta aquí creo que ya está cocinado, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver. ¿Alguien podría decirme, a ver, aquí estoy haciendo el límite donde h es mi variable, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? En Sí, este caso. Entonces, ¿cómo me quedaría esto f' de x? ¿Cómo sería? eso de tangente de h sobre h, ¿se puede separar y decir que es 1 como en límites o no? Se puede, pero les recomiendo que lo separen así como senos y cosenos, ¿ya? Entonces, voy a aplicar el límite. Como esto para mí es una constante, ¿no ve? ¿Sí? Depende únicamente de x. Voy a sacarlo afuera, ¿ya? Y me va a quedar así solamente. Tangente de x más 1, x al cuadrado, ¿no ve? Pero como ustedes saben, el límite está solamente evaluado para h, ¿no ve? Entonces lo demás puede ir afuera. Esto no lo saco afuera porque aquí tengo una h, ¿no? Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0, voy a colocar del seno de h entre h. Luego estoy simplemente descomponiendo esta tangente en senos y cosenos, ¿no? Y le pongo ahora el coseno de h. Bien. Ahora aquí otra vez, como tengo un producto, voy a aplicar el límite para ambos, ¿no? Entonces aquí le tomo el límite cuando h tiende a 0 de lo que me sobró, que sería 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h, ¿no? ¿Sí? Y esto, a ver, ¿cuánto es la tangente de 0? 0. 0, entonces aquí todo esto me va a quedar, como esto sale 0, este límite, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? ¿Sí? Y esto de aquí evaluando,
igual me va a dar 1, al igual que todo este límite notable que vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, f' de x es igual a la tangente al cuadrado de x más 1. Y esto, si ustedes repasan identidades trigonométricas, es simplemente igual a la secante al cuadrado de x. ¿Bien? Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Cómo? Tangente al cuadrado, Verón. Me eché un poco ahí. Esta parte de aquí, Sí, de tangente al cuadrado. ¿cómo es igual a esto de sí? ¿Cómo sale de tangente al cuadrado de eso? ¿Cómo salió tangente al cuadrado? Bueno, de aquí, mira, he multiplicado tangente de x por tangente de x y luego agrupé. Simplemente factoricé estas tangentes de h, como lo ves aquí, y apareció el tangente al cuadrado. ¿Tu duda? Ah, ya. Ya, Gracias, Aaron. de nada, de nada. Bien, entonces, si es que hay más dudas de esto, ya, escriban en el grupo, ya. De todas formas, voy a enviarles los problemas resueltos de esta parte del práctico al Classroom, ¿ok? Sigamos entonces con el siguiente, o la siguiente sección, que es acerca de las derivadas laterales, ¿ya? Avancemos rápido. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, un segundito ya. Un segundito. Ahora sí. A ver. Vamos a colocar ahora derivadas laterales. Bien, se analizan las derivadas laterales, o sea, este límite, ¿no? Este límite cuando h tiende a 0, ¿no ven? De f de x más h menos f de x, ¿ya? Sobre h. En el caso que hayan funciones seccionadas, ¿no ven? Se ocupan este tipo de estrategias, ¿no? Para ver si la derivada existe o no. Y si existe, saber cuánto vale, ¿no? Entonces, así como está muchas veces un poquito tedioso calcular las derivadas laterales en un punto, porque esto está en función al incremento, ¿no ves? Así que vamos a expresar este límite, ya, con tendencia a un punto en específico y vamos a calcular cuáles serían las derivadas lateral cuando x tiende a un punto específico que puede ser un punto de singularidad, ¿no ves? O sea, un punto donde hayan algunos conflictos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Como ustedes saben, ¿no ve? Estaba aquí en el eje X, ¿cierto? Planteaba aquí un punto X y más allá estaba mi incremento, ¿no? Que era X más H, ¿cierto? Entonces, ustedes deben saber que si yo planteo aquí un punto cualquiera que se encuentre dentro de este intervalo, voy a llamarle X sub 0, ¿ya? Entonces, yo sé que esta diferencia x menos x sub 0 también podría escribirse como si fuera un pequeño incremento, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, o sea, este para mí puede ser otro incremento h. ¿Estamos? Ya. ¿Ya? De hecho, se puede escribir de muchas formas. También esto se podría escribir como x sub 0 menos x, todo lo demás, ¿no? Pero bueno, voy a plantearlo de esta forma, ¿ya? Así que veamos qué es lo que pasa, ¿no? A ver. Entonces, ya. A ver. Creo que hay un pequeño error por aquí. Ya, a ver. Hagamos esto. Voy a colocarlo para que todo me salga positivo, ¿ya? Como ustedes saben, esto es como si fuera un segmento dirigido, ¿no? Y siempre se coloca el extremo menos el origen, ¿no? Como si fuera un vector en una dimensión. Entonces aquí vamos a colocarle el x sub 0 menos x, ¿ya? Que es lo mismo. Entonces, aquí voy a hacer este cambio de variable, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando h tiende a 0,
¿ya? Entonces yo tengo aquí x sub 0 menos x igual a 0, ¿no? O sea, si yo despejo x, me quedaría que x tiende a un punto que se encuentra dentro de este intervalo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a colocar esa derivada evaluada en un punto, ¿ya? Entonces, aquí me va a quedar el límite cuando, si h tendría a 0, ahora hice un cambio, ¿no? Ahora x va a tender a un punto, x tiende a un punto x sub 0 de la función. Antes estaba como x más h, entonces voy a despejar, ¿no? De aquí, o sea, voy a intentar hallar ese x más h, ¿no? Y me doy cuenta que x más h es igual a x sub 0, ¿no? Entonces aquí voy a colocarle x sub 0. Bien, le ponemos menos, entonces, menos el f de x. Sobre h a qué es igual, bueno, es igual a x sub 0 menos x. Y esto ya me puede servir porque ya no tengo a mi incremento h, ¿no ves? Simplemente este límite está en función de x y un punto específico, ¿no? Ahora, para calcular los límites laterales, pues, simplemente hago lo siguiente. En el límite, perdón, en las derivadas laterales, a ver, voy a primero calcular la derivada lateral por la izquierda, ¿no? Es simplemente aproximarme. Si aquí tengo este punto x sub 0, ¿no ven? Voy a aproximarme por la izquierda. O sea, puede que aquí tenga una función g de x, ¿no ven? Y aquí tenga otra función f de x. Puede cambiar la forma de la función f de x. Pero simplemente se escribe así como por convención, ¿ya? Derivada en un punto, ¿ya? Derivada lateral cuando me aproximo por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a ese punto x sub 0 por la izquierda de f de x sub 0 por la izquierda obviamente menos f de x. ¿Ya? Aquí sobre x sub 0 por la izquierda menos x. Bien. Y luego lo mismo para las derivadas laterales por la derecha, ¿no? Aquí voy a colocar por la derecha lo mismo, ¿no? F' de x, le pones ahí un más, y esto es igual aquí, al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, y aquí le ponen f de x sub 0 por la derecha, menos f de x entre x sub 0 por la derecha, menos x. Entonces, esta es mi herramienta, ¿ya? De hecho, solamente ustedes deben acordarse de esto, ya lo demás sale por simple intuición, ¿no? Hay un cambio aquí, por la izquierda menos y por la derecha más, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, ¿ya? Vamos con el ejercicio. Tenemos esta función, ¿ya? La función f de x igual a 3x menos 2. Bien, tenemos la función f de x igual a 3x menos 2. Y ahora, para hacerlo más divertido, vamos a colocarle valor absoluto. Bien, entonces me está pidiendo que encuentre la derivada en este punto, cuando es igual a 2 sobre 3. ¿No ven? Entonces, lo que se hace aquí, lo primero que deben hacer, ¿ya? Es descomponer, ¿no? Esto, esa función. Y para eso ya habíamos estudiado este tipo de funciones con valor absoluto, ¿no? ¿Qué se hacía? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esto? Uno con positivo, otro con negativo. Exacto, ¿no? Primero se hacía esto, ¿no? Dos intervalos, ¿no? Se colocaba 3x menos 2, esto se cumplía si 3x menos 2 era mayor o igual que 0, ¿no? Y se colocaba menos 3x menos 2 si 3x menos 2 era menor que 0, ¿no? Entonces, de aquí yo me puedo dar cuenta fácilmente borrando esto, o si quieren aquí le escribo entonces, ¿ya? X debe ser mayor o igual
que 2 tercios, ¿no? Y aquí x debe ser menor que 2 tercios, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de algo. El gráfico de esa función sería algo así. Vamos a hacerlo más intuitivo, ¿ya? Aquí tengo x y ahí ya tengo y. Bien. Entonces, tengo aquí esta función, dice 3x menos 2 y parto de 2 tercios, ¿no? Entonces voy a colocar, a ver, 2 tercios más o menos, ¿cuánto es? 0.6, ¿no? Si esto es 1, por aquí tendré 0.6, 2 tercios. Por aquí ya. Entonces, dice que cuando x vale 0, la función vale menos 2, ¿no? O sea, su punto de corte con el eje y es menos 2. Bien, ya está. Entonces, el gráfico de esta función para la parte positiva sería más o menos así. Voy a hacerlo con otro color para que se vea mejor. Sería más o menos así. Ya, bueno, es aproximado, ¿no? Entonces, la otra parte, esto de aquí se puede escribir simplemente, voy a borrarlo ya, voy a colocar aquí como menos 3x más 2, ¿no? Pendiente negativa. Ahí, ¿no? Entonces sería más o menos de esta forma. El punto de corte ahora es el 2, ¿no? Entonces voy a colocarlo así. Bien. ¿Se dan cuenta de algo? Esta función en este punto está cambiando bruscamente, ¿no? O sea, no cambia así, sino que cambia de esta forma. ¿Cierto? Y vamos a verlo más adelante. O sea, si es que yo estoy viendo funciones que cambian de esta forma o tienen así, esta forma, o sea, en estos puntos esa función automáticamente no va a ser derivable, ¿ya? Porque hay una condición para que una función sea derivable. La primera es que además de ser continua, o sea, se escriba o se dibuje sin soltar el lápiz, también debe ser suave, o sea, debe variar suavemente en todo su dominio. Entonces, eso es solamente para que lo sepan, ¿ya? Pero ahora, lo que se hace aquí, como tengo dos funciones diferentes, ¿no ve? Y me pide que calcule la derivada en este punto, entonces voy a aplicar lo que antes les había indicado, ¿no? Que la derivada en un punto es igual, ¿ya? Al límite cuando x tiende a ese punto de la función evaluada en dicho punto x sub 0 menos la función normal entre simplemente x sub 0 menos x, ¿ya? Ahora, para que esa derivada exista, también debe existir este límite, ¿no? Y para que exista este límite, deben existir los límites laterales, ¿no? Bien, entonces coloquemos aquí, derivada de la función en este punto por la izquierda, o si quieren, límite lateral por la izquierda, ¿no? Colocamos aquí el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Para mí ese punto x sub 0 es 2 tercios. Bien, entonces aquí voy a evaluar cuánto sería f de 2 tercios. A ver chicos, entonces, a ver. Voy a colocar aquí f de 2 tercios, ¿ya? Y aquí menos f de x. Pero ustedes deben saber lo siguiente, que como me estoy aproximando por la izquierda, esta función de aquí es esta parte de aquí, ¿no ven? O sea que es simplemente menos 3x más 2, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo ya otra función. No voy a hacerlo de esta forma, mejor voy a ir directo, ¿ya? Creo que aquí, así no se entiende tan bien. Entonces, voy a colocar, ¿ya? La función por la izquierda tiene este valor, menos 3x más 2, y por la derecha tiene esta forma, 3x menos 2, ¿ya? Entonces, como me estoy aproximando por la izquierda, me dicen a mí que evalúe, ¿ya? La función que corresponde a la izquierda en el punto, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar menos 3, el punto que es 2 sobre 3, y aquí le pongo el resto, ¿no? Que es más 2. Ahí está. Entonces ya cumplí con eso. Bien. Ahora debo restar, ¿ya? A esa función, pero con su forma que tiene en la izquierda, ¿no ves? Que sería menos 3x más 2, ¿cierto? Y aquí le pongo simplemente 2 sobre 3 y aquí le pongo menos x, ¿sí?
Bien. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, chicos, ¿alguien puede ayudarme? ¿Esto a qué es igual? Límite cuando x tiende a 2/3. ¿Qué más? Este se va, ¿no? Con este otro. Y me quedaría ahí 0, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Me quedaría 0. Entonces, aquí me va a quedar 3x más 2, ¿no ves? Todo esto, a ver, perdón, 3x menos 2, ¿no? Menos 2. Y aquí va a quedar 2 menos 3x, ¿no ves? Sobre 2, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo reescribir como el límite. Cuando x tiende a 2/3, arriba le pongo el 2, pasa a multiplicar y aquí le pongo 3x menos 2. Sobre, voy a sacar este negativo afuera y me va a quedar así, ¿no? Menos 3x menos 2. Ya, para que esto se pueda simplificar, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O vieron algún error? A ver, los escucho. El 2 menos 3x sobre 2 Ya, dime. es mínimo común denominador, ¿no, Erwin? Sí, aquí lo que yo hice ha sido simplemente multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿no? O sea, es como si yo aquí tuviera simplemente esto. 3x menos 2 sobre 1, ¿no? Ah, sí, ya entendieron. Entonces, el límite o la derivada lateral por la izquierda me salió menos 2, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Ahora calculemos la derivada lateral por la derecha. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí el límite cuando x tiende a 2 sobre 3 por la derecha, no, aquí me olvidé colocarle por la izquierda, ¿ya? De la función, que en este caso va a ser ahora 3x menos 2, ¿no? Porque se encuentra a la derecha de mi punto específico, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar 3, ahora la tendencia, ¿no? Que es 2 sobre 3, y aquí menos 2, ¿no ves? Ahora menos la función normal, que sería 3x menos 2, ¿no ves? Divido entonces todo esto entre 2/3 y aquí menos x, ¿no ves? Entonces aquí otra vez va a darme 0, y aquí va a darme límite cuando x tiende a 2/3 por la derecha es igual a menos 3x más 2 entre 2 menos x, y aquí le vamos a colocar un 3, ¿ya? 3x. Bien, obviamente que aquí queda ese 3. Ah, me estoy equivocando en algo, ¿no? Aquí sería 3, ¿no? Aquí es 3, no es 2, ¿ya? Entonces aquí también este 3 sube arriba y esto me va a quedar como menos 3. Ya, ese fue mi error. ¿Bien? Porque aquí recién me estoy dando cuenta de eso. Ahora queda así. Entonces el C3 pasa arriba, ¿ya? Otra vez voy a colocar esto. El límite cuando x tiende a 2/3 por la derecha. Aquí voy a colocarle el 3, el menos 3x más 2 y divido entre, bueno, que es lo mismo colocar 3 menos 3x más 2, ¿no? Y aquí esto se va a ir con este otro, ¿cierto? Y ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, la derivada evaluada en este punto por la derecha es igual a 3, ¿no ves? Ahora yo me pregunto lo siguiente. Los límites laterales, o sea, las derivadas laterales son distintas, ¿no ves? F' en 2/3 por la izquierda es distinto que F' evaluada en este punto por la derecha, ¿no ves? Por lo tanto, vamos a concluir que la derivada en este punto no existe. ¿Bien? Porque los límites laterales o esas derivadas laterales son distintas. ¿Bien, chicos?
Todo bien, Edwin. Ok. Ahora vamos a hacer una pregunta de examen, ¿no? Que es muy común con el ingeniero Ceballos. Es con trampa esto. ¿Ya? Bien. Tenemos esta función f de x, ¿ya? Y es una función seccionada, 2x menos 3. Aquí tengo 5x menos 3. Y aquí tengo menos 3x, esto es más 1, ¿ya? Dice que vale 2x menos 3 si 2 es menor que x. Bien. Y vale lo del medio si x es igual a 2. Y lo último se cumple cuando x sea menor que 2. ¿Ya? Me pide que encuentre f' en este punto. Entonces, como ustedes vieron, las derivadas evaluadas en un punto, ¿cierto? Se pueden escribir como un límite, ¿no ven? Límite cuando x tiende a x0, ¿no ven? De f de x sub 0 menos f de x entre x sub 0 menos x. Yo les pregunto ahora, cuando calculamos límites en un punto, ¿nos importaba si existía la función en ese punto o no? ¿Alguien puede responderme? No, No, porque solamente nos estábamos aproximando y veíamos cómo se comportaba la función, ¿no ve? Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿ya? Si aquí tengo, por decir, el punto A y calculaba el límite cuando x tiende a número A de la función f de x, para mí esto va a ser f de x, ¿ya? F de x. Entonces, lo que hacíamos era simplemente evaluar, ¿no ve? O sea, veíamos cómo se comporta aquí y aquí. No nos importaba si la función existía en ese punto. ¿Sí? No nos importaba si f de a existía, ¿no ves? Por eso es que calculamos el límite, saber cómo se comporta en los alrededores, ¿ya? Entonces, aquí no nos importa esto. Lo único que nos va a interesar son los alrededores, o sea, esta función de acá, que se encuentran a la izquierda y a la derecha del 2, ¿no ves? Entonces, para que no parezca chino, esto de aquí, ¿cómo sería? Es igual a colocar x mayor que 2, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, vamos a calcular las derivadas laterales. Primero por la izquierda, ¿ya? Colocamos aquí directamente, ¿ya? En el punto 2, por la izquierda. A la izquierda del 2, ¿qué función se encuentra? Si aquí está el 2, para todas las x menores que 2 se encuentra esta función, ¿no? Menos 3x más 1. Y a la derecha, 2x menos 3, ¿cierto? Sí. Bien, entonces tomando el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, me quedaría aquí entonces evaluando la función que me queda a la izquierda en el punto específico, menos 3, aquí voy a colocarle 2 y aquí más 1. ¿No ves? Bien, entonces esto ya ahí queda. Y ahora menos f de x, ¿no? F de x es igual a menos 3x más 1. Así de simple. Sobre 2 menos x. Entonces, veamos cómo nos salió esto. El límite, cuando x tiende al 2 por la izquierda, menos 6 más 1. ¿Cuánto sería esto? Menos 6 más 1, menos 5, ¿no? Menos 5. Más 3x, y aquí vamos a colocarle menos 1. Dividimos todo esto, 2 menos x. Bien. Obviamente, si yo evalúo así como está mi límite, va a darme 0 entre 0, ¿no ven? Entonces voy a otra vez a factorizar. Entonces aquí me va a quedar límite cuando x tiende al 2 por la izquierda, 3x menos 6, ¿no? Todo esto entre, voy a colocar aquí menos x menos 2, ¿ya? Entonces, la derivada lateral por la izquierda, factorizando el 3 del numerador, me queda de esta forma. El límite, cuando x tiende al 2 por la izquierda, se va al 3 y escribo x menos 2.
Divido todo esto entonces entre aquí el negativo, ¿no? X menos 2. Ok, se van estos dos términos y me quedó entonces que el límite es igual a 3 sobre menos 1, o sea, menos 3. Entonces la derivada por la izquierda es igual a menos 3. Bien, ahora vamos a calcular la derivada por la derecha. De hecho, esto voy a dejarlo aquí ya, para que tenga más espacio. Entonces, f' de menos 2 por la izquierda es igual a menos 3. Ya. Ahora, por la derecha, es simplemente esto. El límite, cuando x tiende al 2 por la derecha, ya, un poquito rápido voy a hacerlo. 2 por 2 menos 3, ¿no ve? Menos 2x menos 3 sobre, voy a colocarle aquí entonces, 2 menos x, que me va a quedar 1 menos 2, perdón, el límite, ¿no? Límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces va a ser 1 menos 2x más 1, perdón, más 4, ¿no? A ver, chicos, ¿estoy yendo bien? 2 menos 3x. 2, 2, 2. ¿Voy bien? A ver, a ver. Creo que hay una mala señal por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque no me va a dar una indeterminación por lo visto, ¿no? 5 medio me va a salir. Parece que es más fácil de lo que lo estábamos pensando. Aunque estoy dudando un poco. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. 2x menos 3 menos 2x menos 3 menos 1. Todo bien hasta aquí. A ver, un poco raro, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, a ver. F de x sub 0 en 2, 4 menos 1, 1. 1 más 1, 1. Y salió 5. Y ya. Creo que ya lo tengo, ¿no? Aquí no es 4, es 3, ¿ya? Entonces aquí me va a salir el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y me va a quedar 4 menos 2x entre 2 menos x, ¿bien? Factorizamos el 2, me queda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, bien. Me va a quedar aquí 2 menos x y aquí también 2 menos x, ¿no? Entonces se va en esto y el límite me queda que vale 2, me sale que vale 2. Entonces el límite lateral, o perdón, la derivada lateral por la derecha me salió 2 y por la izquierda en 2 también me salió diferente, ¿no? Menos 3. Por lo tanto, podemos decir que la derivada evaluada en el punto 2 no existe. ¿Bien, chicos? Ah, exacto, exacto. Te acabo de leer recién, Scarlett. Ahí me equivoqué. Creo que es la calor, ¿no? Bueno, ya hemos acabado, ¿no? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Se entendió? Ese es el método que deben seguir, ¿no? El procedimiento que se sigue. Sí, se entiende. Bien. Ok. ¿Se entendió, Erwin? Bien, bien. Vamos a seguir, ¿ya? Ya. Seguimos entonces. Ahí está. Ahora sí, vean sus tablas ya, por favor. Creo que ahí el amigo Fernando ha pasado una tabla de grupo. Así que véanla, vayan viéndola, que vamos a empezar a derivar, ¿ya? ¿Quién es Arnold Josafat?
Yo es que Darío nos envió una invitación para que entremos, por eso le escribí eso. Ay, 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 entendí, entendí. Vos sos del grupo CB, ¿no? Sí, pero Darío tenemos otro grupo y nos invitó para que nos unamos. Ah, tiene un grupo de ayudantía con él. Sí, hace harto, pero Ah, ya, bueno, bueno. Está bien, entonces, se lo envío, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí ya hemos hecho las formalidades. Vamos a aprender a usar la tabla, ¿ya? Voy a buscar algunos ejercicios que estén hechos por tabla y vamos a ir resolviendo poco a poco. Bien. Entonces, en las derivadas por tabla, ¿ya? Lo que ustedes deben saber son unas cuantas reglas, o sea, la derivada es simplemente un operador lineal, ¿ya? O sea que si yo tengo aquí una suma o diferencia de funciones, ¿no ve? Entonces, la derivada de esa suma o diferencia de funciones, o sea, si yo quiero derivar todo esto, entonces es igual a derivar cada uno, ¿no ve? F de X, luego aquí le pongo su signo, ya sea más menos G' de X. Bien. Ahora, hay bueno, aquí hay otra jugadita, ¿no? Que en el producto ya no pasa lo mismo, ¿ya? Pero sí sucede lo mismo en la suma diferencia, ¿no? Es que si yo tengo aquí una función f de x multiplicada por otra función g de x, aquí cuando esté derivando esto, se sigue esta regla, ¿no? Primero se deriva la función f de x, luego se multiplica por la función sin derivar, que sería g de x, se suma y se escribe la derivada de la función g de x, g' de x, y se multiplica por la función f de x, ¿no? Sin derivar. Bien, entonces esto es lo más elemental. Ahora hay otro, ¿no? Que sería la derivada del cociente, ¿no? Tengo aquí f de x entre una función g de x, ¿ya? Derivando esto me va a quedar entonces de esta forma. Exactamente casi lo mismo que en el producto, solamente que, a ver, aquí voy a copiarlo todo exactamente igual, ¿ya? Que el producto, g' de x por f de x. Aquí ahora se coloca el negativo y se divide entre la función g de x sin derivar, ojo, y esto elevado al cuadrado. Bien, entonces estas son algunas derivadas elementales, ¿ya? Suma, producto y cociente. Entonces, ahora vamos a hacer uso de las tablas. Ya, un segundito, voy a ir a WhatsApp. Vamos a volvernos expertos en las tablas. ¿Ya? Voy a explicarles desde un polinomio. Bien. Chicos, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Esto es muy importante, ¿ya? Veo que varios de sus compañeros se han salido desde la reunión. Escucharme. Así que, bueno, si ustedes pueden, díganles que vuelvan a entrar porque esto ya no lo voy a volver a explicar nunca más, ¿ya? Así que vean esto. Tenemos aquí a la función constante, ¿ya? Función constante, voy a colocar y igual acá. Bien, esta es una constante, ¿ya? Y siempre las derivadas de una constante es cero. Ustedes pueden demostrarlo esto por definición, ¿ok? Bien, entonces nunca se olviden, la derivada de una constante es cero. Y hay muchas formas de colocar la derivada, ¿no? Otra de ellas, a ver, la notación de las derivadas, en el caso de que f de x sea la función, ¿no? ¿Sí? Sería de esta forma. Pueden colocarlo así como dy de x. Esto es igual a escribir también derivada de f de x con respecto a x, o si quieren, f' de x, o también una d mayúscula y aquí una x abajito. Bien, esa es la forma en la cual ustedes pueden escribir la derivada. ¿Ok?
Entonces, sabiendo ya esta parte de aquí, que la derivada de una constante es cero, ya, por favor, nunca se olviden de esto. La derivada de una constante es cero. Bien, entonces vamos con lo siguiente. Tenemos ahora un polinomio, si ustedes desean, o una variable elevada a un exponente, ¿no ve? Entonces, tenemos esta función. Función, vamos a colocar aquí x elevado a n. ¿Ya? Esto para mí va a ser f de x, ¿ya? F de x es igual a x elevado a n. Bien, entonces para derivar f de x, lo que se hace simplemente es lo siguiente. Ese exponente n pasa a multiplicar. Aquí multiplica, luego se conserva la base y en el exponente también n y le restamos 1. ¿Ya? Simplemente así. Esto se cumple solamente cuando yo tengo aquí una x. En el caso de que tenga una función general, o sea, en el caso de que yo tenga esto, y igual, ahora sí, a f de x, o mejor vamos a hacerlo con otra función, a g de x, pero el exponente sea un número real, ¿ya? Lo que se hace es lo siguiente. Para derivar esta función, ¿ya? Otra vez, se deriva como si aquí yo tuviera una x, ¿no? Entonces, ese exponente pasa a multiplicar, luego se conserva esta función así, tal y como está, no la toco. Es como si estuviera derivando lo de afuera nomás, ¿no? O sea, toda la función de afuera, ¿no? Y aquí le pongo entonces n-1, ¿ya? Si hubiera tenido aquí una x, lo dejaba así, ¿no? Pero como tengo una función g de x, ¿ya? Se escribe por la derivada de esa función. Ahí está. De hecho, esto se aplica, o esto ya es más general. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si mi función g de x, por decir, si mi función g de x es igual a x, ¿no? Entonces es como que yo tendría esto, ¿no? N por x elevado a n-1, y aquí derivada de x es simplemente 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es como un pequeño adelanto que yo les doy ahorita. Bien. Ahora vamos con los ejemplos numéricos. Ejemplos numéricos. ¿Qué pasa si me dan esta función? Y igual a x elevado a 3. ¿Ven? Entonces, para calcular la derivada de esa función, lo que hago es lo siguiente. ¿Ya? Y'. El exponente es 3, ¿no ve? Entonces, lo paso a multiplicar, ¿ya? Luego, escribo la x y al exponente le resto 1, o sea, 3 menos 1. Luego, entonces, esto reordenando, me va a quedar 3 por x elevado al cuadrado. Y ya tengo mi derivada. ¿No ve? Ahora, otro ejemplo. En el caso que yo tenga esta función y igual a x a la cuarta más, vamos a poner aquí 2 por x al cuadrado más 1, ¿ya? Tengo un polinomio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería su derivada? Cuando yo esté derivando, ese operador va para cada término, ¿ya? Para cada uno de ellos. Entonces, es como si yo estuviera calculando la derivada de este x a la cuarta, ¿no? Como todavía no estoy derivando, yo puedo colocarle así, una comilla y nada más, ¿ya? Pero aquí también, como todavía no voy a derivar, le coloco así simplemente, una comilla y nada más. Aquí también le pongo el 1 y aquí una comilla. ¿Por qué hago esto? Simplemente quiero enseñarles o hacer énfasis en que esa derivada va para cada término, ¿ya? Pero ustedes pueden hacerlo directo. Entonces aquí vamos a colocar la derivada de x a la cuarta. ¿Cómo sería, chicos? Derivada de x a la cuarta. El exponente pasa a multiplicar, ¿no? Y aquí
sería por x elevado a ese exponente menos 1. Sería entonces al cubo, ¿no ves? ¿Cierto, chicos? Sí. Bien, entonces ya acabé con este término de aquí. Voy con el siguiente. Aquí tengo el 2, ¿no ves? No pasa nada. Ahora, esto es lo que yo voy a derivar, esta función de aquí. Entonces, ese exponente pasa a multiplicar, ¿no ves? Y aquí le pongo por x, ahora al exponente le resto 1 y me queda 1 simplemente, o si no, lo dejo así. ¿Ya? Y la derivada del 1, ¿cuánto sería, chicos? Cero. Cero. Exacto, porque es una constante, ¿no ves? Bien. Entonces, aquí me salió lo siguiente. La derivada es igual a 4x al cubo más 4x. Y ya acabé. Bien, así de simple. Ya acabé. Si bien no les indiqué por qué esto de aquí lo mandé afuera, ¿no? Hay una propiedad, ¿ya? Que si yo tengo, por decir, una función f de x igual, bueno, así pongámoslo, ¿ya? Tengo y igual una constante multiplicada por una función. La derivada de y entonces va a ser igual, la constante la dejo ahí nomás y derivo únicamente donde tengo una función, ¿no? Fue lo mismo que yo hice acá. Esa constante la dejé afuera y derivé únicamente donde tenía la x, ¿no? Entonces, lo mismo que en límite, si se acuerdan, ¿no? Esa propiedad. Bien. Entonces, sigamos practicando derivadas. 1, 2. Vamos con el tercero. ¿Ya? Tengo la función y igual a raíz de x más x elevado a 2020, ¿ya? Menos 1997 por x elevado a 666. Bien, ¿cuál sería la derivada de esta función, chicos? ¿Saben cuál es la derivada de la raíz de x? Si es que no lo saben, entonces simplemente conviértanlo. O sea, como todavía no voy a derivar, voy a colocar aquí x elevado a un medio, ¿no ve? Y como todavía no estoy derivando, le pongo el prima ahí, ¿no? Luego aquí también, ¿no? Aquí sí ya puedo derivarlo directamente. Entonces voy a colocar, multiplico, ¿no? El exponente pasa a multiplicar 2020, ¿ya? Y a ese exponente le resto 1 y me quedaría 2019. Nada más. Y ahora aquí, menos 1997 es una constante, ¿no? La dejo ahí nada más y derivo donde tenga la x. Entonces aquí va a ser por 666 por x elevado a 6, 6 y de resto 1, 5 me quedaría, ¿no? Bien, todo esto ya derivé. ¿Cuál sería la derivada de x elevado a un medio? El exponente 1 sobre x un medio. Ah, ya, ya. es un Menos medio un medio. Menos un medio. y arriba quedaría un medio menos 1 menos 1. Muy bien, así como dijiste. ¿Ya? Y aquí todo lo demás, ¿no? 2020, x elevado a 2019, menos 1997. ¿Y este producto cuánto da, chicos? ¿Alguien puede indicarme? Mientras me indica, aquí voy a hacer unos cambios ya. Y prima es igual a un medio. Esto es como si yo colocara 1 sobre x elevado a un medio, ¿no? Es positivo, ¿cierto? Y eso es simplemente 1 sobre la raíz cuadrada de x. Bien, entonces la derivada de la raíz cuadrada de x es simplemente un medio por 1 sobre la raíz de x. Bien, y aquí, ¿cómo me quedaría este producto, chicos? A ver. 1097 por 1.330.002. 1.330.002. Ahí, ¿no? Sí. Ya.
Entonces aquí vamos a colocar como respuesta 2020 por x elevado a 2019 menos 1.330.002. Y x elevamos a 665. Ahí está. Bien. Hasta ahora recién vamos por la segunda columna, ¿ya? Entonces, de forma general, para cualquier función, ¿ya?, que tenga un exponente real, ustedes simplemente aplican esta ecuación, ¿ya? O esta fórmula de las derivadas. Esa tabla que envió su amigo Fernando, ¿ya?, es muy buena, porque en la parte de la izquierda tiene para funciones conocidas, ¿no ven? X a la n, e a la x, a elevado a x, todo lo demás. Y a la derecha está para cualquier función f de x, ¿ya? Así que les recomiendo que empleen esa tabla de hoy en adelante. Muy bien. Seguimos entonces. Como ya habíamos calculado la derivada de esta función, ¿no?, que era igual simplemente 1/2 por 1 sobre la raíz cuadrada de x, ¿no ven? Entonces, hagamos un pequeño cambio, ¿ya? Vamos, empleando obviamente todo esto que hemos aprendido hoy día, hasta ahora, vamos a hacer la siguiente derivada. Coloquemos aquí número 4, ¿ya? Y va a ser igual a 2 por la raíz de x por x elevado a 5 más la raíz cúbica de x por 1 sobre x. ¿Ya? Bien, entonces vamos a derivar. Obviamente que hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Si ustedes quieren, podrían complicarse y hacer que esta sea una función y esta de acá sea otra, ¿no? Y trabajarlo como si tuviéramos un producto de funciones. Pero ustedes van a aplicar esta derivada, ¿ya? Si tienen aquí f de x multiplicado por g de x y quieren derivar esto, van a aplicar esas reglas del producto, ¿no? Siempre y cuando f y g de x sean funciones diferentes, ¿ya? En mi caso, esta función, la raíz de x y esta raíz, perdón, y este x elevado a quinta, se pueden reducir, ¿no? ¿Cierto? Y aquí me quedará 2 por x elevado a 1/2 más 5, ¿no ven? Entonces yo puedo transformarla a una sola función, ¿no ven? Entonces, siempre y cuando ustedes puedan transformar o puedan reducir ese producto de funciones a una sola, es recomendable hacerlo y no así aplicar todo esto de aquí que es mucho más largo. Bien, entonces aquí vamos a reducir más x elevado a 1/3 menos 1, ¿cierto? Bien, ojo, todavía no estoy derivando, así que le pongo paréntesis y las comillas que me indican que después voy a derivarlo, ¿no? Por lo tanto, y' es igual, ¿ya? Otra vez paréntesis porque todavía no estoy derivando, le pongo 2, x elevado aquí va a ser entonces 11 medios más x elevado a menos 2/3, ¿cierto? Y otra vez las comillas. Bien, ahora recién voy a derivar. Y ya las comillas no las escribo, ¿no? Entonces, coloco aquí 2 por, el exponente lo multiplico, ¿ya? X elevado a 11 medios menos 1 más menos 2/3 por x elevado a menos 2/3 menos 1. Bien, entonces y' es igual a 11 por x elevado a 9 medios, ¿no? Menos 2/3 por x elevado a menos 5/3. ¿Sí? Y ahí acabó. Ya hemos calculado esa derivada. Chicos, esto aquí ustedes ya lo sabían. No, Erwin, Yo, yo no. yo sí lo había visto en el colegio. ¿Qué parte, Erwin? Esta derivada así por tabla. Sí, derivadas por tablas y por definición.
Lo que creo que no vi fue derivadas del lateral, eso que vimos de hace un rato. Yo No, ninguna de las. ya, está bien. De hecho, lo más interesante ya viene cuando aplicamos la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Porque ahora simplemente lo que ustedes deben hacer es hacer varios ejercicios que estén por tabla, o de hecho, memorizarse, ¿no? Todas esas tablas ahí, para que después apliquen las reglas de la cadena ya sin ningún problema, ¿no? Bien, entonces seguimos ahora, vamos a ocupar esta función exponencial, ¿ya? E a la x. Bien, la derivada de esta función es igual a la misma función, e a la x. Bien, ahora en un caso general de que yo tenga ahí como exponente una función, ¿cierto? E elevado a f de x, ahora cambia un poco la cosa, ¿no? Aquí le voy a colocar entonces y' es igual e elevado a f de x, pero por el exponente derivado. Ahí me quedaría. Bien, de hecho, este ya es un caso general, ¿no? Porque de este se deriva este otro, ¿sí? Porque si f de x vale x, la derivada de x, ¿cuánto sería, chicos? ¿Cuánto es la derivada de x? 1, 1, ¿no? Entonces aquí es como si yo tuviera un 1 y sería lo mismo que esto, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar solamente con esto de aquí, ¿ya? Con esto de acá. Entonces voy a colocar aquí un cuadrito así como nube. Bien, tenemos entonces esta función, sería el ejercicio 5, ¿no? Ejercicio 5. Tenemos esta función, ¿ya? Aquí vamos a colocarla. Y igual e elevado, vamos a ponerle 3x, ¿no? Entonces, ¿cómo sería su derivada de esta función? Bueno, escribo el exponente, o sea, el exponencial con su respectivo exponente, ¿no? Mucha redundancia. Y multiplico por el exponente derivado, que sería la derivada de 3x, ¿cuánto es, chicos? 3. 3 simplemente, ¿no? ¿Sí? Porque la derivada de x es 1 y 3 por 1 es 3. Bien, hasta aquí todo tranquilo. El problema 6. Y igual e elevado a x al cuadrado. ¿Cómo sería su derivada, chicos? Escribo la función normal, ¿no? Exacto, e a x al cuadrado. Y ahora, Por 2x. exacto, por 2x, el exponente derivado. Y ya está, ya cabe. Ahora, si ustedes quieren, podrían reordenarlo, ¿no? Es como 2 por x por e elevado a x al cuadrado. Bien. Ahora, si yo les escribo esto, pongamos aquí ahora ejemplo 7, y igual e elevado a x al cuadrado por el seno de x. Ah, esto todavía no les pregunté, ¿no? Jeje, casi me emociono. Ya, e elevado a x al cuadrado por e a la x. Ahora, ¿qué haría, chicos? Al sacar una derivada por la regla de la cadena y me da que es muy largo, ¿será necesario reducirlo o lo podemos dejar ahí? Ya que solo pide derivar. Depende de qué es lo que te pide. En algunos casos te pide que lo reduzcas a la mínima expresión, ¿no? Y para eso debes repasar factorización, productos notables y lo más importante, ¿no? Sería las identidades trigonométricas. Bien. Eso es lo más tedioso de las derivadas. A veces sale muy largo, ¿no? Y te pide que lo reduzcas, ¿no? Y se demora mucho ahí. Bien. Ahora sí, tengo esta función, ¿ya? Ahora, aquí tengo una función, ¿cierto? Que depende de x, ¿no? O sea, estoy en este caso, ¿no? Aquí. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es únicamente lo siguiente. Vamos a proceder con la derivada. Coloco aquí lo mismo, e elevado a x al cuadrado por e a la x, ¿no? Ahora voy a derivar ese exponente. Como todavía no voy a escribir la respuesta de esa derivada, voy a colocar aquí paréntesis, x al cuadrado por e a la x.
paréntesis y comillas a todo eso, ¿no? Significa que voy a derivarlo después. Entonces voy a colocar esto, x al cuadrado por e a la x. Les pregunto, x al cuadrado multiplicado por e a la x, ¿se puede reducir a un término? O sea, a un producto de un factor, o sea, a un factor únicamente. Aquí tengo dos factores, ¿no ve? Esa multiplicación se puede reducir a uno, a un factor únicamente. No, ¿no ve? No, porque estas dos funciones son diferentes. Aquí tengo un polinomio, si ustedes quieren, y aquí tengo un exponencial, y no se pueden reducir. Por lo tanto, la única opción para derivarlo sería aplicando las reglas del producto, ¿no ve? ¿Cierto? Entonces, es como si yo tuviera esto, x al cuadrado por e a la x, y tengo que derivarlo, ¿no? Entonces, derivo el primero, 2x, por el segundo sin derivar, ahí está. Más el primero sin derivar era, ¿no? X al cuadrado, a ver, x al cuadrado, por el segundo derivado, que simplemente es e a la x. ¿Esto se entiende, chicos? Estoy aplicando únicamente las reglas del producto, ¿cierto? Estoy tomando que esta para mí es una función f, si ustedes quieren, y esta es una función g. ¿Estamos? Sí, Erwin. Ya. Entonces, aquí voy a reemplazar eso y le pongo 2x por e a la x más x al cuadrado por e a la x. Si yo quiero, o si es que el enunciado no me dice que factorice o reduzca, lo dejo ahí, pero es un poco más elegante y a la vez fácil, ¿no? Aquí factorizar el x por e a la x, ¿no? Entonces aquí me va a quedar x por e a la x, ¿cierto? Vamos a ponerle entonces aquí 2 más x, ¿no ves? Y esto multiplicamos por e elevado a x al cuadrado por e a la x. Y ya hemos acabado. ¿Todo bien, chicos? Todo Todo bien. bien. Fue Claro, raro de entender esa, pero todo bien. la estoy anotando por si acaso. Voy a darle una repasada más. Ya, ¿en qué cosa no entendieron? No, o sea, sí se entendió, pero como que lo hiciste muy directo y tuve que procesarlo, pero se entendió, digamos. Ya. ¿Y lo demás? Desarrollaste la expresión y luego factorizaste. Sí. ¿Y los demás que dicen? ¿Todo bien? A ver, Arnold, ¿todo bien? Todo bien, Erwin. Bien. Luciana, ¿todo bien? Sí, Arvin, todo bien, se entiende. Ok. Digamos entonces. Borramos esto. Vamos con otra vez la tabla que nos pasó el amigo Fernando. Creo que ya se fue Fernando. Se fue. Bien. Entonces, a ver. Como ya les expliqué eso de e elevado a una función, vamos con una constante elevada a una función. ¿Ok? Entonces, esto se deriva de esta forma. Y' es igual a la misma función a elevado a f de x. Ahora aquí viene lo nuevo. Multiplicamos el exponente, perdón, multiplicamos por la derivada del exponente y luego también multiplicamos por el logaritmo natural de la base, ¿no? Que es a. Así de simple, ¿cierto? Entonces, vamos con unos cuantos ejemplos. Creo que este es el ejemplo 7, 6, bueno, ni modo. Ejemplo, ¿ya? Ahora sí. Supongamos que tengo aquí la función 7 elevado a e a la x. Bien. Identifiquen cuál es su función f de x. Exponencial. Exacto, el exponencial, ¿no? Entonces, al derivar esto, me va a quedar así, ¿no? La misma función, 7 elevado a e a la x,
Ahora le pongo por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Lo mismo, E a ¿no? la X. E a la x nada más. Bien. Y coloco aquí el logaritmo natural de la base, que es 7, ¿no? Y ya acabé. Así de simple. Bien. Vamos con otro ejemplo. Pongamos aquí 7, bueno, a ver, 6 elevado a x. Vamos a ponerle ahora e elevado a x. ¿Cómo sería la derivada de esta función? ¿Se puede reducir todo esto o aplico la fuerza bruta y lo derivo como si fuera un producto? Se puede también, ¿no? Pero les pregunto, ¿esto se puede reducir a un factor? Tengo aquí dos factores, ¿no? Se puede, ¿cierto? Esto yo lo puedo escribir como 6 por e, ¿no ve? Elevado a x, ¿no? Donde todo esto va a ser mi constante, ¿no ve? Por lo tanto, se puede aplicar la regla del producto, ¿no? O como también únicamente de forma directa ya aplicaría esta expresión de aquí. Yo voy a ir por el camino más fácil, entonces la derivada me va a quedar igual a esa función 6 por e elevado a x por la derivada del exponente, que es 1, ¿cierto? Por el logaritmo natural de ¿cuánto? De la base, que va a ser 6 por e, ¿no ven? Recuerden que e es un número, ¿cierto? Y ahí queda. Para demostrarles que sale lo mismo, voy a aplicar la fuerza bruta. A ver, vamos a derivar con un producto, ¿ya? Entonces, a ver, derivemos el primero, que sería la derivada de 6 a la x, ¿no? Así voy a colocarlo. Por e a la x, o sea, esto sin derivar, más 6 por e a la x, perdón, a ver, 6 elevado a x, ¿no? Y aquí la derivada de e a la x. Bien, entonces, y' es igual. La derivada de 6 elevado a x sería entonces 6 elevado a x por el logaritmo natural de 6. Multiplicamos luego por, y vamos a ponerle e a la x. Bien, y luego más 6 a la x, y aquí simplemente lo mismo, ¿no ve? ¿Cierto? Aquí e a la x. Por lo tanto, yo aquí podría factorizar 6 a la x por e elevado a x, ¿no? Me quedaría el logaritmo natural de 6, ¿cierto? De 6 más 1, ¿no ven? Aparentemente son distintos, ¿no ven? Pero ustedes saben que el logaritmo natural del número e, ¿cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto, yo aquí podría colocar y' es igual. Esto también lo voy a reescribir, ¿no ves? Como 6 por e elevado a x, ¿no ves? Y aquí voy a colocarle logaritmo natural de 6 más el logaritmo natural de e. Aplicando las propiedades de los logaritmos, como tengo una suma de logaritmos, puedo escribirlos como el producto de sus argumentos, ¿no ves? Entonces, y' es igual a 6 por e elevado a x, y esto por el logaritmo natural de 6 por e. Bien, y he llegado a lo mismo, ¿no? Es solamente que aquí yo lo hice ya en 2 pasos, en cambio más arriba, a la derecha, lo hice en 3 pasos casi. ¿Listo? Ya. Listo, Darwin. Bien. A ver, ¿qué función más le explicamos aquí? Un cociente. Ya. En base a lo explicado, ya, vamos ahora a aplicar la regla del cociente, ¿ya? Tenemos esta función. Tenemos la raíz de x entre 100 elevado a x. Bien. Entonces esto obviamente no se puede reducir, ¿no? Aquí tengo una función racional, ¿ya? Perdón, una función irracional, y aquí tengo una función exponencial, ¿no? Son distintas, por lo tanto es imposible reducirlas. Ahora, ¿cómo derivo esto?
Como son funciones diferentes, tomo a esta como una función y a esta como otra función. Y derivo como un cociente de funciones. ¿Lo ven? Entonces, voy a llamarle al numerador, a la función del numerador f de x y a la función del denominador g de x. Entonces, ustedes recuerden, la derivada de un cociente, si tenía f de x sobre g de x, ¿no? Y quería calcular esa derivada, entonces esto es igual a la derivada de f por g menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar entre el denominador elevado al cuadrado. Bien, entonces, si ustedes quieren, derivan aquí de forma directa, ¿no? O si no, calculan estas derivadas por separado y luego los reemplazan en la formulita. Entonces, yo lo voy a hacer directo, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de la raíz de x? ¿Se acuerdan? Si es que no se acuerdan, colocamos entonces la raíz de x es igual a colocar x elevado a un medio, ¿no ves? Cuando derivemos esto, me va a quedar entonces aquí un medio y aquí un medio menos uno menos un medio, ¿no? Entonces pasa esto como la raíz de x. Bien, entonces aquí le voy a colocar un medio, o si ustedes quieren, aquí 1 sobre 2 por la raíz de x. Multiplicamos ahora por la función g de x, aquí está sin derivar, ¿no ves? Colocamos entonces por 100 elevado a x. Bien, menos la función del denominador derivada. Tengo aquí una constante elevada a una función, ¿lo ves? Recuerden, yo aplicaba estas reglas, esto de aquí, n por x a la n menos 1, ¿no ves? Cuando el exponente era un número real. No se confundan, ahora el exponente es una función, así que esa regla no se aplica, sino lo que les expliqué antes, ¿cierto? Entonces aquí pongo 100 elevado a x por el logaritmo natural de 100. Bien, ahí está. Y esto multiplicamos por el numerador, ¿no ves? Que es simplemente la raíz de x. Dividimos ahora entre la función g de x al cuadrado, o sea, 100 elevado a x, esto elevado al cuadrado. Esta derivada, reduciendo términos, ¿ya? Aquí me va a quedar entonces 100 elevado a x menos 100 elevado a x por el logaritmo natural de 100. Aquí voy a colocar raíz de x y aquí por 2 raíz de x, ¿no ves? Para que tenga el denominador común, ¿no? 2 por raíz de x, ¿cierto? Tal que al dividiendo me quede lo mismo que antes, ¿no? Y aquí le pongo 100 elevado a x al cuadrado. Esto es como escribir 100 elevado a 2x, ¿no ves? Bien, entonces veamos cómo se puede reducir aún más esto. A ver, voy a colocar aquí 2 raíz de x por 100 elevado a 2x. Aquí le vamos a poner entonces, vamos a factorizar 100 elevado a x, ¿ya? 100 elevado a x. Y aquí me queda 1 menos 2x por el logaritmo natural de 100. ¿Sí? Porque raíz de x por raíz de x es x simplemente, ¿no? Entonces, este de aquí se lleva a este 2 y me queda 1 menos 2x por el logaritmo natural de 100, ¿ya? Sobre 2 por raíz de x y aquí por 100 elevado a x y ya está. Esa es mi derivada. ¿Se entendió, chicos? Sí, pero bueno. Muy bien. Creo que ya es un poco tarde, ¿no? Así que vamos a dejarlo aquí. Sí, ya me